Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo, un desglose profundo donde tomamos manuales densos, investigaciones de mercado complejas y destilamos esa información que realmente cambia las reglas del juego. Y vaya que el tema de hoy las cambia. Absolutamente. La misión del día de hoy es, francamente, deconstruir y reconstruir la forma en que se lee la acción del precio. Es dar ese salto definitivo, dejar de ver los gráficos como, digamos, un conjunto de figuras geométricas abstractas. Como si fueran dibujitos en la pantalla. Exacto, dejar de verlos así y empezar a entenderlos como lo que realmente son, la huella algorítmica y el rastro mecánico del capital institucional. El rastro del dinero real. Así es, y para lograr esto, la inmersión de hoy se basa en un material sumamente revelador. Se trata de un módulo formativo avanzado que proviene del manual Futuros al Tiro, enfocado específicamente en la lectura institucional y estrategias de liquidez. Un texto muy sólido, por cierto. Muy sólido. Así que, bueno, vamos a desempacar esto, porque la premisa central del texto plantea una realidad bastante cruda para el operador minorista. Sí, puede ser un golpe de realidad para muchos. Totalmente. Sugiere que la gran mayoría del público que opera desde sus casas está, en esencia, proporcionando la liquidez necesaria para que las grandes instituciones puedan ejecutar sus posiciones, Básicamente, cayendo en trampas mecánicas de diseño. es una premisa dura, sin duda alguna, pero está absolutamente fundamentada en la mecánica de los mercados financieros. Claro, El texto de Futuros al Tiro es muy enfático en establecer un principio rector. La entrega del precio no es aleatoria. nunca lo es. Para nada. Cuando se observa la acción del precio en cualquier temporalidad, no se trata de fluctuaciones al azar motivadas por el caos. Es el consenso visual del flujo de órdenes. El flujo de órdenes, claro. Ahora bien, es fundamental entender que en esta profesión, ninguna herramienta, ni siquiera esta lectura institucional de la que hablamos, ofrece un 100% de eficacia. Ojalá existiera algo así. Sería el santo grial, pero no existe. El núcleo de esto sigue siendo la gestión de probabilidades. Sin embargo, abandonar el análisis técnico más dogmático y empezar a comprender las verdaderas fuerzas de oferta y demanda es lo que de verdad otorga una ventaja estadística real. No se trata de intentar adivinar el futuro con una bola de cristal. Para nada. Se trata de mapear dónde están las concentraciones masivas de capital. Y el mapa de ese capital se traza con un concepto que cruza todo el manual: la liquidez. La famosa liquidez. Pero, a ver, el enfoque aquí no es la definición del libro de texto sobre activos líquidos. El texto asume que quien lee ya sabe que es un stop loss o una orden limitada. Va directo al grano. Exacto. Va directo a la función que cumplen estas órdenes. Las trata literalmente como el combustible del mercado. Me encanta esa analogía del combustible. Es fascinante, ¿verdad? Es fascinante cómo aborda el problema del tamaño institucional. Porque, un operador minorista común y corriente entra y sale del mercado con un clic y no afecta el precio en lo más mínimo. Pasa totalmente desapercibido. Pero un fondo de cobertura masivo o un banco de inversión que maneja miles de millones, se enfrenta a un problema logístico gigante. Un problema que define toda su operativa. No pueden simplemente ejecutar una orden de mercado por ese volumen tan monstruoso sin deslizar el precio violentamente en su contra. Exactamente. Ese es el gran dilema de lo que comúnmente se denomina el dinero inteligente. Su mayor obstáculo, irónicamente, es su propio capital. Es muchísima plata para mover de golpe. Demasiada. Para entender la magnitud de esto, imaginemos un escenario en el mercado inmobiliario. A ver, Es como intentar comprar de golpe todas las casas disponibles en un barrio cotizado. claro, el mercado se da cuenta. Por supuesto, al comprar la primera y la segunda casa, el mercado nota esa demanda masiva. Para cuando el inversor intenta comprar la tercera o la cuarta, los vendedores ya han subido los precios de forma exorbitante. Lógico, ven que hay alguien desesperado por comprar. Así es, el comprador institucional arruinaría su propio margen de rentabilidad si simplemente comprara agresivamente a precio de mercado. Se autosabotearían. Por lo tanto, en los mercados financieros, la única forma en que una institución puede posicionar, digamos, 100,000 contratos en compra es encontrando a alguien o a muchos dispuestos a venderle 100,000 contratos exactamente en ese mismo nivel de precio. Y es ahí donde entra la famosa cacería. La cacería de liquidez. Necesitan una contrapartida inmensa. Según detalla este módulo, la forma más eficiente de encontrar toda esa oferta no es esperando pasivamente.
cruzando los dedos para que aparezcan vendedores voluntarios. Sería muy ineficiente esperar. Totalmente. Lo que hacen es ir a buscar las piscinas de liquidez, es decir, forzando la activación de los stop loss de los operadores que están en largo. Porque un stop loss de una posición de compra es por definición mecánica una orden de venta. Exactamente. Es una perspectiva bastante mecanicista de cómo funciona todo. El mercado empuja el precio hacia zonas donde la masa minorista concentra sus límites de pérdida. Y lo hace simplemente porque el algoritmo o la institución necesita esas ventas automáticas para llenar sus enormes órdenes de compra a un precio óptimo. Es una locura cuando uno lo piensa así. Es una dinámica de pura supervivencia y eficiencia para el gran capital. Claro, nada personal. Exacto. Muchas veces existe esta narrativa romántica o victimista de que el mercado tiene algo personal contra el operador individual. Como si hubiera alguien conspirando. Como si hubiera un operador malvado detrás de una pantalla buscando cazar cuentas pequeñas específicamente. Sí, el famoso creador de mercado que te está mirando por la cámara web. Esa es una fantasía. La realidad que expone el manual es mucho más fría y matemática. El dinero institucional simplemente necesita esa contrapartida para existir y operar. Si no, no pueden entrar al mercado. Por eso, el objetivo principal del análisis que propone Futuros al Tiro no es predecir líneas abstractas dibujadas al azar, sino identificar activamente dónde descansan esas piscinas de liquidez. Si se puede ubicar dónde está el combustible, se tiene una probabilidad estadística muy alta de saber hacia dónde se dirigirá el precio. En el corto o mediano plazo, así es. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a lo bueno. Porque el texto conecta esta necesidad de liquidez directamente con la forma en que se enseña tradicionalmente el análisis técnico. El manual ataca frontalmente el chartismo clásico. A los fundamentos que casi todos aprenden primero. Exacto. Esas figuras que todos estudian al inicio de su carrera. Los canales, los triángulos, las banderas, todo eso. Las formaciones clásicas. El enfoque institucional no los ve como patrones armónicos o, digamos, niveles de soporte impenetrables. Los redefine, y este concepto es clave, los redefine como zonas de inducción. Zonas de inducción es un término perfecto. Básicamente son vitrinas diseñadas para atraer el capital del público hacia un mismo lado. Todo para facilitar la recolección posterior. Y ese es probablemente el cambio de paradigma más fuerte de todo el texto. Sin duda. El análisis técnico tradicional entrena el ojo para buscar orden visual en el caos. Enseña que si se unen tres mínimos ascendentes con una línea diagonal bien trazada, se ha encontrado un soporte dinámico válido. El típico rebote perfecto. Exacto. Se perciben estas líneas de tendencia como verdaderos refugios para el precio. Pero, desde la óptica del flujo de órdenes, esas líneas diagonales son simplemente piscinas de liquidez inclinadas. Piscinas inclinadas, qué buena imagen. Al ser un patrón tan evidente y tan repetido en la literatura clásica, multitudes de operadores ven exactamente lo mismo al mismo tiempo. Todos leen el mismo libro. Todos. Compran en el rebote de la línea y colocan su protección, su stop loss, justo por debajo. A medida que la línea se prolonga y tiene más toques, más y más liquidez se acumula debajo de ella. Es una trampa de confirmación de manual. Totalmente. Mientras más veces respeta el precio la línea de tendencia, más seguro se siente el consenso general y más capital se apila ahí abajo. Y la caída es peor. Y luego ocurre lo inevitable. El manual describe cómo la ruptura de esa línea de tendencia suele interpretarse de manera completamente errónea. Es un pánico injustificado muchas veces. Es común ver que, en el momento en que una de estas diagonales cede un poco, una gran parte del mercado minorista entra en pánico asumiendo que la estructura alcista ha muerto. Y empiezan a vender masivamente. Exacto. Pero el texto aclara que, la inmensa mayoría de las veces, esta ruptura no es un cambio de carácter del mercado. No es un verdadero cambio estructural. Es una manipulación pura y dura para barrer esa liquidez diagonal. Así es. Una línea de tendencia refleja la velocidad de un impulso. Nada más. No es una barrera física. Su quiebre es frecuentemente un evento de ingeniería de liquidez. Ingeniería de liquidez. Suena hasta maquiavélico. Lo es en cierta forma. La institución deja caer el precio a través de la diagonal, activando los stop loss de los compradores. Y recordemos lo que dijimos antes. Esos stops son órdenes de venta. Ventas que la institución necesita. Exacto. La institución absorbe todas esas ventas a precios más baratos para construir su posición en largo.
Acto seguido, el precio retoma su tendencia alcista original con muchísima fuerza. Dejando a todos fuera. Y el manual es muy estricto en este punto. Para que haya un cambio estructural válido y real, el precio no debe simplemente quebrar una diagonal estética en el gráfico. Tiene que ser algo más profundo. Debe invalidar el último mínimo o máximo estructural, el origen real del impulso que rompió la estructura previa. Cualquier otra cosa, si es solo una diagonal, suele ser solo ruido para cazar stops. Es frustrante, pero a la vez es increíblemente clarificador. Leyendo esto, cualquiera que haya operado alguna vez se da cuenta de cuántas veces ha sido la contrapartida involuntaria en uno de estos movimientos. Es un rito de iniciación, prácticamente. Y el módulo no se detiene en las líneas de tendencia. También desglosa la anatomía de los patrones de compresión. Los famosos triángulos. Exacto. Los triángulos simétricos, las cuñas. Tradicionalmente se operan esperando la ruptura, pero el manual divide la vida de estos triángulos en un ciclo de manipulación de 3 fases. Un ciclo muy bien definido. La primera fase es la formación, que es básicamente tirar la carnada al agua. Preparar la trampa. Se crea la compresión visual para que todo el mundo preste atención y coloque órdenes a ambos lados de los límites del triángulo, a la espera de que explote hacia algún lado. La fase de formación es crucial porque genera indecisión, atrapa a compradores y vendedores por igual en un rango cada vez más estrecho. Todos expectantes. Luego viene la fase 2, que es la más agresiva de todas, la falsa ruptura o manipulación. La rompecorazones. Tal cual. El precio sale del triángulo con un movimiento rápido y violento hacia un lado. Esta acción cumple un objetivo dual de altísima eficiencia para el mercado institucional. A ver, desglosémoslo. Por un lado, engancha a los operadores de rupturas que entran agresivamente a favor de ese falso impulso, creyendo que ya inició el movimiento. Los famosos traders de breakout. Esos mismos. Y por otro lado, saca del juego a quienes estaban posicionados preventivamente en el lado opuesto, barriendo sus protecciones. O sea, lastima a los dos bandos. De volumen y volatilidad al libro de órdenes. Y es que la fase 2 es la que siempre duele. Es el clásico escenario de rompe la figura, se entra con todo a favor de la tendencia evidente y a las 2 velas el mercado se da la vuelta por completo. Porque ahí es donde entra la fase 3. El nuevo impulso real. Exactamente. Después de haber robado toda esa liquidez, activando compras de los eufóricos y ventas de los liquidados, el precio gira bruscamente en la dirección opuesta a la falsa ruptura. Se da la vuelta en un instante. Y ese es el movimiento institucional real, el que tiene el desplazamiento largo, sostenido y rentable. Es casi paradójico. La figura geométrica termina prediciendo que habrá un movimiento fuerte, sí, La volatilidad estaba ahí, pero la dirección inicial suele ser deliberadamente engañosa. siempre. Es la ejecución de una ventaja matemática basada en el comportamiento repetitivo humano. Brutal. Y esto nos enlaza perfectamente con otra estructura que aborda el manual de futuros al tiro, una que está profundamente arraigada en el dogma del trading clásico, Hablemos de eso. Los máximos y mínimos iguales. conocidos en la lectura institucional como equal highs y equal lows. Los famosos EQH y EQL. El texto ataca directamente a la santidad del doble techo y el doble suelo. Los destruye como concepto defensivo. Literalmente. Para la gran mayoría, ver 2 o 3 rechazos exactos en un mismo nivel de precio es la máxima confirmación de una zona de soporte o resistencia irrompible. Se asume que hay un muro de concreto ahí. Un muro defensivo inquebrantable. Pero el manual nos dice que las instituciones ven esos niveles geométricamente perfectos de una manera muy diferente. Los ven como una diana gigante. Exacto. Saben que encima de esos máximos iguales, encima de los dobles techos, se acumula un mar de órdenes de protección. Todo el mundo poniendo el stop en el mismo milímetro. Todos los que están vendiendo, confiando ciegamente en ese supuesto muro. Lo fascinante aquí es el cambio psicológico que esto exige para quien opera. ¿Es un reseteo mental? Completamente. En lugar de ver un doble techo y pensar, el precio no puede pasar de aquí, voy a vender, el operador institucional ve ese mismo doble techo y piensa, ahí arriba hay suficiente liquidez para llenar mis posiciones. Es combustible puro. El algoritmo inevitablemente irá a buscarla. Los conciben como imanes magnéticos de precio. Para un fondo grande, esos niveles no son barreras defensivas, son objetivos de altísima probabilidad.
El precio es atraído hacia allá. Y la forma en que un operador profesional aborda esto, según el manual, requiere una paciencia casi monacal. Mucha disciplina. No se trata de intentar adivinar si el muro va a resistir una tercera o cuarta vez. Para nada. Claro, el enfoque profesional es reactivo, no predictivo. El texto explica que hay que dejar que el mercado haga su trabajo sucio primero. Que limpie la zona. Se espera pasivamente a que el precio rompa intencionalmente esos máximos iguales, que barra la liquidez en lo que parece a simple vista un quiebre alcista genuino. La famosa trampa de toros. Una vez que ocurre esa toma de liquidez, ese mechazo por encima del nivel clave, entonces el operador profesional hace un acercamiento con lupa. Hace un zoom al gráfico. Baja temporalidades micro, como gráficos de 1 o 3 minutos, buscando un cambio de estructura interno que confirme que la toma de liquidez ha terminado y que el giro bajista real está comenzando. Es una confirmación mecánica. Es entrar al mercado no por una formación geométrica bonita, sino por la confirmación de que la institución ya llenó sus bolsillos. Exacto, es operar la consecuencia de la manipulación, no intentar adivinarla antes de que suceda. Es un matiz gigante. Y este concepto de esperar la barrida de liquidez antes del movimiento direccional se codifica magistralmente en uno de los modelos centrales que presenta el manual. El modelo AMD. El modelo AMD. Este modelo es vital porque clarifica que no todas las consolidaciones del mercado son iguales. A veces un rango es solo un rango. Claro, para que un rango lateral sea considerado el escenario de una futura reversión institucional masiva, debe formarse en una zona de altísimo valor. Zonas críticas. Hablamos de bloques de órdenes de temporalidad diaria, zonas de desequilibrio mayores o mínimos históricos. En esos puntos de interés clave es donde se desarrolla el ciclo de 3 partes. Acumulación, manipulación y distribución. Hablemos de las mecánicas de ese ciclo, porque es el núcleo operativo de muchísimos profesionales. Es la base de todo. La A es la acumulación. Según el texto, esto suele verse como un rango asiático lento o una consolidación lateral aburrida. Cuando parece que el mercado está dormido. Pero bajo la superficie, lo que ocurre es que el dinero institucional está absorbiendo liquidez de forma controlada. Muy silenciosa. Si quieren revertir una tendencia bajista previa, para empezar a comprar fuerte, usan esta fase para ir frenando el precio, acumulando posiciones de compra lentamente, sin causar picos de demanda que alerten al resto del mercado. Es un trabajo sigiloso, de hormiga. Es la fase de construcción del inventario, como dice el manual. Pero, como hemos visto a lo largo de este análisis, no pueden simplemente terminar de acumular e irse al alza. Les falta algo. Necesitan un último gran bloque de liquidez para iniciar el desplazamiento real. Y ahí es donde entra la M. La manipulación. La manipulación. Este suele ser el movimiento más rápido y violento de todo el ciclo. El que asusta a todos. Si la acumulación buscaba preparar compras, la manipulación será un quiebre bajista repentino que rompa los mínimos del rango de acumulación. Visualmente en el gráfico, parece que la tendencia bajista se está reanudando con furia. Se ve como el fin del mundo. Esto induce ventas agresivas de los operadores de rupturas y hace saltar los stop loss de los pocos compradores prematuros que intentaron adelantarse. Es una carnicería de stops. Es una inyección masiva de liquidez vendedora, perfecta para que la institución termine de comprar lo que le falta a precios de gran descuento. Y es justamente en esa fase de manipulación donde el mercado institucional consolida su ventaja absoluta. Ya tienen todo el inventario. Una vez que la limpieza está hecha, el precio revierte rápidamente y entra en la D, la distribución, La fase expansiva. que no es otra cosa que la expansión del precio hacia su verdadero objetivo direccional. El movimiento real. Es el movimiento tendencial limpio, fuerte y que muchas veces no da oportunidades claras de entrada para quienes se quedaron esperando una confirmación tradicional. Te deja el tren. Si el operador no comprendió que la caída previa era solo la M del modelo, se queda fuera del movimiento de distribución, o, lo que es peor aún, se queda atrapado en pérdidas intentando vender. Tal cual. El ciclo MD es la representación visual, paso a paso, de la transferencia de riqueza en los mercados financieros. De las manos impacientes a las manos pacientes. Ahora bien, la gran dificultad de todo esto radica en la aplicación práctica en los gráficos. Reconocer un ciclo AMD a posteriori en un gráfico estático del pasado es un ejercicio relativamente sencillo. Claro, con el gráfico ya dibujado todos somos expertos. La complejidad surge en tiempo real en la parte derecha de la pantalla. Exacto.
¿Cómo se evita confundir una verdadera consolidación con una simple pausa antes de la continuación de la tendencia? El manual es muy claro al respecto. El análisis de estos patrones aislados de su contexto macro es una receta segura para el desastre. Operar en el vacío no funciona. No, la clave maestra que une todas estas piezas es el análisis top-down o el análisis multitemporal. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de ejecución práctica? ¿Cómo se ensambla el combustible de liquidez, las trampas de los triángulos y el ciclo AMD sin sufrir una sobrecarga masiva de información en la pantalla? Hay que tener un sistema. El flujo de trabajo que detalla este módulo de Futuros al Tiro lo divide en 3 pasos que funcionan como muñecas rusas, filtrando progresivamente el ruido del mercado. Es un filtro necesario, El primer paso ineludible es establecer el contexto macro. fundamental. Esto requiere alejarse por completo de los gráficos de minutos. Se debe observar una temporalidad mayor, como gráficos diarios o de 4 horas, exclusivamente para determinar la narrativa general. La foto grande. Aquí no se buscan entradas de ningún tipo. Se identifican las zonas institucionales de alta probabilidad y el sesgo direccional del gran capital. Si conectamos esto con el panorama general, el primer paso dicta el terreno de juego y dicta las reglas. Claro. Si el gráfico diario muestra que el precio se dirige a buscar una piscina de liquidez superior, es decir, niveles altos, el sesgo macro es alcista. Innegablemente alcista. No importa cuántos patrones bajistas aparezcan en gráficos de 5 minutos, la fuerza magnética mayor está empujando hacia arriba. Es nadar contra la corriente si uno vende. Exacto. Eso nos lleva al segundo paso del sistema, la alineación. El filtro de seguridad. Consiste en verificar que la estructura en temporalidades intermedias, digamos en gráficos de 1 hora o 15 minutos, esté en armonía temporal con la dirección macro. Que ambos hablen el mismo idioma. Si hay disonancia, por ejemplo, el diario es marcadamente alcista, pero la temporalidad de 1 hora muestra quiebres bajistas sostenidos, el manual aconseja quedarse fuera. No hacer nada es una posición válida. Muy válida. Porque el riesgo de caer en una manipulación prolongada es demasiado alto en esos escenarios confusos. La paciencia que requiere esa alineación es probablemente la parte más difícil del trading para cualquier persona. Es donde la mayoría falla. Pero asumiendo que el contexto macro y la alineación concuerdan perfectamente, el manual nos lleva al paso final, la ejecución micro. El momento de la verdad. Solo cuando el precio ha llegado a esa zona de interés diario y la temporalidad intermedia confirma la dirección, recién ahí el operador activa el microscopio. Baja las temporalidades pequeñas. Baja a gráficos de 5, 3 o incluso 1 minuto. Y es justo dentro de esa zona delimitada donde se espera pacientemente la huella institucional. Ya no se opera al azar en medio de la nada. Se espera el gatillo. Se espera que ocurra un modelo AMD interno. O que el precio haga una pequeña falsa ruptura de unos mínimos iguales locales para tomar liquidez fresca. Y al entrar justo después de esa confirmación micro, respaldada por toda la fuerza macro detrás, se logra un riesgo extremadamente pequeño comparado con un recorrido potencial altísimo. Es una asimetría perfecta. Es un enfoque de precisión quirúrgica. Exige utilizar la vista panorámica para decidir dónde es seguro interactuar y la vista microscópica para definir cuándo es el momento exacto. El dónde y el cuándo. Que siempre es justo después de que el algoritmo haya neutralizado la liquidez minoritaria. Este flujo de trabajo transforma una actividad que para muchos es una apuesta estresante impulsada por emociones en un proceso lógico y secuencial basado en confluencias institucionales. Es un cambio radical de perspectiva. Para quienes operan activamente, asimilar este conocimiento es, en pocas palabras, dejar de ser el daño colateral de las grandes firmas. Dejar de ser el combustible. Comprender la mecánica de la liquidez permite leer el subtexto del mercado. Este módulo no es solo un conjunto de técnicas financieras abstractas. Es un estudio fascinante sobre pensamiento crítico y psicología de masas. Totalmente. Queda evidenciado que, en los mercados, seguir a la manada es directamente letal. Es el camino seguro a la pérdida. Cuando la inmensa mayoría hace lo obvio, cuando un patrón es tan perfecto que parece garantizado que va a funcionar, las probabilidades matemáticas de que se convierta en la zona de cacería para llenar el inventario del gran capital son abrumadoras. Y este análisis de la psicología de rebaño
de cómo todos actúan igual, nos deja con una reflexión final sumamente interesante. A ver, Una que trasciende el propio manual. Si asumimos que la liquidez minorista, guiada ciegamente por el análisis técnico clásico, es el engranaje absolutamente necesario para que los mastodontes institucionales puedan posicionar su dinero. sí. Cabe preguntarse sobre el futuro a largo plazo de esta dinámica. Vivimos en la era de la información. Estos conceptos institucionales son cada vez más accesibles para todo el mundo. Ya no son un secreto de Wall Street. Exacto. Si este conocimiento se democratiza a tal grado que una masa crítica de operadores minoristas deja de usar el chartismo tradicional, si dejan de colocar sus órdenes en las zonas obvias de inducción, Si dejan de caer en la trampa. ¿qué sucedería con el modelo de negocio institucional? ¿Llegaría el punto en que el dinero inteligente se asfixie por su propio tamaño, al carecer de esa contraparte predecible para poder operar? Es un escenario fascinante. Es un escenario evolutivo de los mercados que definitivamente vale la pena analizar de cara al futuro. Si la presa aprende cómo caza al depredador, el ecosistema entero tiene que cambiar. Es una paradoja tremenda que plantea un posible cambio sísmico en el ecosistema financiero global. De verdad, un verdadero placer haber desglosado este nivel de profundidad técnica e institucional el día de hoy. El placer es mío, ha sido una gran inversión. Agradecemos la compañía en este análisis exhaustivo. Para quienes nos escuchan, la invitación, como siempre, es a no aceptar la primera capa de información visual en los gráficos, a entender las mecánicas ocultas y a seguir cuestionando constantemente lo evidente. Hasta nuestra próxima inmersión.